Bienvenidos a la otra realidad. Hoy vamos a ocuparnos de la Gran Pirámide, un monumento grandioso del que podrían decirse tantas cosas que más que un programa habría que dedicarle una serie entera. Pero hoy vamos a introducirnos en la cuestión, una cuestión que, como verán, suscita tantos enigmas que convierten a ese monumento en algo desestabilizador y apasionante. Con sus medidas, con su tamaño, con las técnicas que se utilizaron en su construcción, uno puede plantearse lícitamente si existió una civilización desaparecida y la Gran Pirámide es un resto de aquella, si los extraterrestres anduvieron, como algunos sugieren, por nuestro pasado, o si de una forma más simple habría que retroceder nuestra historia conocida unos cuantos milenios más atrás. De todo ello hablaremos a lo largo de este programa. Vamos a ver una primera parte del reportaje y después, como es habitual, les presentaré a nuestros invitados. Hasta ahora. Esta es la Gran Pirámide. 4 triángulos que convergen allá arriba, en el cielo de Egipto. Sin embargo, a pesar de tan elementales trazos, jamás ha habido otro edificio que despierte tanta admiración entre los hombres. Grandiosa, abrumadora y al tiempo cálida y cercana. No hay monumento comparable. Es la síntesis de la grandeza y también, como después veremos, del misterio. En los libros se dice que fue construida por el faraón Keops en solo 20 años. 7.300 días para colocar casi 3 millones de bloques de piedra de varias toneladas cada uno. Debió tratarse de superhombres, porque tuvieron que ajustar con precisión milimétrica un bloque cada 3 minutos, ininterrumpidamente sin descanso, durante 20 años seguidos. Con una eficacia inimaginable, extrajeron la piedra de canteras situadas a varios kilómetros de distancia. Cortaron los bloques con la misma exactitud que si fuesen prismas ópticos. Los transportaron sin ruedas ni carreteras, cruzando el Nilo fuera o no época de crecidas. Las subieron a lo largo de 1 kilómetro por la meseta de Giza y las elevaron grada a grada hasta llegar a una altura de casi 150 metros. Y todo ello al ritmo de un bloque cada 3 minutos. Está claro que en los libros de historia se escriben a veces grandes tonterías. Su base ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados, suficiente para que en ella quepan 8 campos de fútbol. Para rodearla hay que caminar casi 1 kilómetro. Con sus 6 millones de metros cúbicos de piedra podrían construirse todas las iglesias, ermitas y catedrales románicas y góticas de Europa. Para transportar sus casi 3 millones de bloques harían falta tantos camiones que, puestos uno tras otro, formarían una fila que desde Cádiz llegaría hasta los confines de Siberia. Con sus piedras se podría construir un muro que rodease toda la península ibérica. Todo ello es cierto. Sin embargo, tan colosales medidas, tan gigantesco volumen, no impresiona apenas a historiadores y arqueólogos que despachan la cuestión a base de cientos de miles de obreros y descomunales rampas, diciendo lo que saben, pero sin saber lo que dicen, porque es sencillamente imposible. Los arquitectos, que son quienes saben de edificios, no pueden explicar de qué técnicas se valieron para construir la pirámide. Los astrónomos son incapaces de imaginar de qué medios se sirvieron para orientarla con tal exactitud. Los topógrafos no alcanzan a entender cómo pudieron allanar esa parte de la meseta de Giza de manera que entre sus esquinas opuestas, que distan más de 325 metros entre sí, haya un error de nivelación de solo 1 centímetro. Los ingenieros palidecen al pensar qué tipo de grúas fueron utilizadas para colocar bloques de hasta 60 toneladas a decenas de metros de altura. Dicho de otra forma, de acuerdo a lo que sabemos de la historia antigua,
Aunque esté ahí, la Gran Pirámide no existe. Pero dejemos por el momento la cuestión y vayamos a conocer su interior. Hoy los visitantes entran por el túnel situado a la altura de la quinta hilera de piedras. Es una excavación supuestamente abierta por orden del califa Al-Ma'mún en el siglo IX de nuestra era. Nosotros vamos a penetrar en el reino de las sombras por la puerta original. Está más arriba, a nivel de la hilera 15. Esta entrada, ahora desnuda e impresionante, con sus 4 bloques de descarga sobre ella, estaba cubierta por las losas de revestimiento y posiblemente por una puerta basculante cuya existencia solo conocían los sacerdotes de más elevado rango. Cruzando su umbral, entramos en un estrecho túnel que se hunde hacia las profundidades. No es posible caminar erguidos por él, solo mide 1,22 metros de altura por poco más de 1 metro de ancho. Pero además desciende con una pendiente de 26 grados. Más que andar, uno se deja caer a trompicones, sujetándose a las paredes para no rodar. Así a lo largo de 97 metros. Allá abajo el túnel se hace horizontal y aún más estrecho. Es preciso recorrerlo en postura humillante, a gatas. Solo mide 9,5 metros. Una vez atravesado, con el cuerpo dolorido y los pulmones apurando el poco oxígeno que hay en aquel aire viciado, llegamos a la más profunda de las cámaras de la Gran Pirámide, situada por debajo del nivel de la meseta de Giza. Es una sala siniestra y ominosa. Unos la llaman cámara inacabada, otros cámara del caos. Pero una observación detallada permite deducir que no está a medio construir, sino que intencionadamente se le dio este aire primitivo, imperfecto. Ya fuese para desmoralizar a los profanadores de tumbas o, como luego veremos, con fines rituales. De ese canal descendente que acabamos de recorrer sale otro hacia arriba, el llamado canal ascendente. Está taponado con 3 enormes bloques de piedra para impedir su acceso, pero se puede llegar a él por el túnel que abrieron los profanadores y que Al-Ma'mún agrandó en el siglo IX. Tiene la misma pendiente que el canal descendente, unos 26 grados, pero esta vez ascendiendo. Es más corto, solo mide 37,5 metros, por lo que resulta menos fatigoso recorrerlo, y en cualquier caso merecería la pena, porque se abre a un espacio inesperadamente amplio y arquitectónicamente desconcertante por su perfección. La Gran Galería, con más de 8 metros de altura y casi 50 de longitud. Pero antes de adentrarnos en ella, debemos introducirnos por un canal horizontal que se abre frente a nosotros. Mide poco menos de 40 metros y nos permite acceder a la llamada Cámara de la Reina. Es una estancia de unos 30 metros cuadrados, con techo en caballete y un nicho de forma escalonada en su pared sur. Aunque la llaman así, esta cámara nada tuvo que ver con reina alguna. Probablemente es el Serdab, la cámara secreta donde se guardaba el doble del faraón, una escultura que debió estar precisamente en ese nicho. Si desandamos el camino, volveremos a la Gran Galería, que sube con la misma pendiente que trae el canal ascendente. Es un trabajo impresionante, tanto por sus dimensiones como por su acabado, apreciable en la precisión con la que encajan las piedras entre las que realmente no cabe un cabello. En el extremo superior de la galería se abre un corto pasadizo que da a la llamada Cámara de los Rastrillos, una angosta estancia que debió servir para alojar 3 losas verticales de piedra que impedían el acceso a otro pequeño túnel que desemboca en la Cámara del Rey, el auténtico corazón de la Gran Pirámide.
Una sala de 50 metros cuadrados que sorprende por su desnudez. Allá arriba, 6 metros por encima del suelo, 9 enormes losas con un peso de 400 toneladas forman el techo. En el extremo oeste de la cámara, el célebre sarcófago de granito, un primitivo y tosco bloque de granito rojo sin pulir que supuestamente contuvo la momia real. Para completar nuestro recorrido por el interior de la Gran Pirámide, visitaremos 2 lugares a los que el público no tiene acceso, ya que de hecho nunca estuvieron destinados a que alguien los visitase. Al final de la gran galería, junto al techo, se abre un conducto largo y estrecho que desemboca en la primera cámara de descarga, por encima del techo de la Cámara del Rey. Es la inferior de 5 agobiantes estancias destinadas posiblemente a aliviar el peso que gravita sobre la cámara del sarcófago. De esa se asciende a las restantes por un canal abierto a fuerza de dinamita por el coronel Weiss a finales del siglo XIX. No es un recorrido grato para quien padezca de claustrofobia. La oscuridad, el silencio propio del más silencioso de los sepulcros, el aire enrarecido y la consciencia de tener encima el peso de millones de toneladas de piedra convierten el ascenso cámara a cámara en una desagradable aventura. Un esfuerzo que además no permite el reposo, porque de forma incomprensible las baterías de los focos y las pilas de las linternas se descargan con inusitada rapidez, como si algo les succionara vorazmente su energía. Así hasta llegar a la última cámara de descarga. Saber que de hundirse la pirámide por su propio peso lo haría precisamente en ese lugar, y ver que las enormes losas que sobre nuestra cabeza forman el techo están ya separadas varios centímetros, son detalles que no invitan ciertamente a pasar mucho tiempo allí. El otro lugar no visitable está al principio de la gran galería, pero no en el techo, sino en el suelo. En ese punto se abre un pozo de 70 metros de profundidad que desemboca en el canal descendente, cerca de la Cámara del Caos. Estas imágenes corresponden a la primera vez que el pozo ha sido filmado. No está clara su función, pero es probable que guarde algún secreto aún por descubrir. No sería el único, porque como después veremos, la Gran Pirámide va desvelando sus misterios poco a poco, a medida que avanzan nuestros conocimientos científicos y vamos siendo capaces de comprender su mensaje. En esta primera parte del documental ya han tenido ustedes oportunidad de conocer la Gran Pirámide por fuera y por dentro. Incluso han tenido el privilegio, permítanme utilizar ese término, de visitar lugares que habitualmente no visitan los turistas. Yo creo que hay datos, elementos suficientes para iniciar el debate, pero antes voy a presentarles a los invitados de esta noche. Nacho Ares, que es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, que prepara su tesis doctoral sobre la visión grecorromana del mundo oriental o algo parecido. Sí, muy bien, esto es correcto. Tienes, aparte de muchos artículos, un libro muy interesante, Egipto el Oculto, y yo creo que nuestros espectadores van a poder disfrutar de tus conocimientos. También disfrutarán de los de Alberto Borrás, que en principio puede parecer por su profesión no muy vinculado a la Gran Pirámide, puesto que él es farmacéutico y químico. Pero, bueno, sus conocimientos, son muchos años que tenemos de relación, sus conocimientos sobre el mundo antiguo, la historia antigua y el tema de Egipto es profundo. Sus libros se han basado fundamentalmente en las energías libres y en la sugerencia, por no decir aportando incluso pruebas de que en el pasado se utilizaron energías que hoy desconocemos y que servirían para solucionar muchos problemas de los que esta sociedad tiene planteados. A mi derecha está Manuel Delgado, su profesión es realizador de televisión. Buenas noches. Buenas noches, pero hace unos años sintió la llamada de la Gran Pirámide. Es una de las personas que yo conozco más
obsesionada por el tema, ¿no? Se ha convertido si no en el centro de tu vida, para eso está tu familia y tu profesión, pero después de ello es el tema más importante. Has estado en la Gran Pirámide, pues yo que sé, 30 veces, cuando menos, conoces el tema en profundidad, has tenido la oportunidad, como veíamos en el documental, de filmar por primera vez ese pozo que no se había filmado hasta ahora. Es decir, hay muchos conocimientos por tu parte que van a ilustrarnos perfectamente para el debate. Y Andrés Averasturi, que has estado en Egipto. No, yo tengo pánico a volar. Bueno. Pero ya tengo vosotros que me lo contáis. Mientras haya vídeos no hace falta ir. De acuerdo, pero sí es un tema que te interesa, lo hemos hablado en ocasiones, y además yo creo que, como en otros programas, vas a saber hacer las preguntas que Voy a poner un punto de sensatez. Sí hace falta alguien sensato en una mesa de estas características. Como inicio del debate, a mí me gustaría dejar una pregunta en el aire para que quien quiera la conteste. Cuando iba al colegio aprendía en los libros de historia que las pirámides estaban levantadas ahí por la soberbia de los faraones y que todas ellas eran tumbas. Pero después, al conocer un poco mejor el antiguo Egipto, y supongo que vosotros, que lo conocéis mejor que yo, tendréis una opinión al respecto, la sensación es que no necesariamente las pirámides fueron tumbas, ¿o sí? ¿Quién empieza? Es lo que te cuentan allí todos los guías de Egipto, y también no solamente ellos, sino también la arqueología oficial, y así lo vemos reflejados en todos los libros de texto y libros universitarios que se manejan en todas las universidades del mundo, ¿no? Lo que pasa es que esta teoría choca con hechos bastante concretos en Egipto. Por ejemplo, algunas pirámides son absolutamente macizas, no tienen ni cámaras ni pasajes para acceso interior. ¿Cabe la posibilidad de que los tengan no se hayan descubierto? No, la pirámide del Kola, por ejemplo, o de Xavier del Arián, están absolutamente ya demolidas y no se ha encontrado absolutamente nada. No tenían cámaras ni nada, eran un monumento macizo. Efectivamente. Luego hay faraones que tienen varias pirámides. Es decir, luego podemos hablar de algo que también se comenta bastante, que es el enterramiento ritual, ¿no? Pues los faraones del Alto y Bajo Egipto tenían 2 tumbas, etcétera, ¿no? Pero también queda bastante cojo esta teoría, ¿no? Sobre todo, perdona que interrumpa, porque por lo que yo sé, ha habido pirámides intactas, es decir, que no estaban violadas, que los arqueólogos han llegado hasta la cámara mortuoria, supuestamente mortuoria, intacto todo, que estaba ahí el féretro, el sarcófago con sus sellos, no había habido depredadores, violadores que hubieran vulnerado esa tumba. Se han quitado los sellos, se ha levantado la tapa del sarcófago y dentro no había absolutamente nada. Y no solamente no había nada, creo que te estás refiriendo, por ejemplo, a la pirámide de Sekenheb en Saqqara, ¿no? Zacarías Boni, el arqueólogo egipcio, creo que llegó a esa tumba en el año 57 o 58, ¿no? Entonces, precisamente quería el gobierno egipcio darle un bombo impresionante a este descubrimiento, y el día de la apertura del sarcófago, que por cierto es un sarcófago muy especial, no es un sarcófago que tiene la tapa arriba, sino que se corre un lateral que sube y baja, un sarcófago fantástico de basalto. Pues ese día pusieron luz y taquígrafos en la tumba, vinieron las autoridades egipcias, invitaron a todas las jerarquías del cuerpo diplomático de Egipto. Casi todas, Andrés y yo no estábamos. No estabais allí. Y bueno, efectivamente fue la televisión y fue medios de prensa. Cuando se abrió no había absolutamente nada dentro. Y había un dato, habría sido un momento ese, debió ser todos ahí pendientes de esa apertura, con esa actitud morbosa de ver una momia. Fantástica, porque es que se habían encontrado ajuar funerario alrededor del sarcófago, e incluso encima del sarcófago había un ramito de flores colocado como si, no sé, la última ofrenda de algún ser querido al difunto que en teoría debía estar ahí dentro, ¿no? O sea, que estaba todo preparado para que efectivamente hubiera dentro. Dos preguntas: si no eran tumbas, ¿qué eran? Y en todo caso, si no eran tumbas y había caja pero no había muerto, yo creo que ¿por qué? Aquí es donde tendremos que entrar un poco en el debate y sobre todo clarificar que no hay que confundir el motivo de nuestro programa, que es la Gran Pirámide y en concreto las pirámides de la meseta de Giza, con el resto de pirámides, en donde más o menos hay testimonios arqueológicos o fuentes escritas en donde se habla de enterramiento hay una serie de pirámides donde también han aparecido también dudosos.
bueno, eso ya cada uno como los interprete. ¿Te estás refiriendo a los textos del libro de los muertos, por ejemplo? No, los textos de las pirámides. Ha habido pirámides en donde han aparecido también o restos de la momia en el sarcófago, o restos del ajuar, también de la momificación, vasos canopos. Vale, digamos, Nacho, entonces que no siempre las pirámides han servido de tumbas, ni todas las pirámides estaban vacías de muertos. Claro, es una idea que yo tengo... Lo cual complica todavía más el tema, porque entonces sí que no sabemos para qué servía. Claro, que aparte de tener una función funeraria, que para mí personalmente, por lo menos si bien no en la Gran Pirámide, que pudo haber sido reutilizada, porque bueno, eso es una cosa de la que podremos hablar a lo largo del debate, el resto de pirámides tuvieron una función funeraria, aparte de una función astronómica por la orientación que tenían, una función iniciática, una serie de ritos que hoy desconocemos. Digamos, para clarificar un poco el tema, salvando las distancias, sería equiparable pues a esa misa que se hace corpore insepulto, me parece que se llama en el ritual católico, que hay un ataúd o un catafalco dentro de la iglesia y sin embargo no está el muerto dentro. Estaríamos hablando de rituales en los que por un lado está el enterramiento físico del cadáver, de la momia, y por otro lado monumentos, en este caso pirámides, ligados a funciones religiosas que tienen que ver con la muerte del personaje, pero que no necesariamente obligan a que el muerto esté ahí, ¿no? Claro, y también un dato estadístico, aunque la estadística no sea muy fiel siempre a la realidad, tenemos que pensar que estamos hablando en Egipto de no más de 120 pirámides, y tenemos que pensar también que en Egipto hay miles de hipogeos, miles de tumbas excavadas en la roca construidas, en donde se cuentan con los dedos de una mano las que han aparecido intactas. Entonces, si tenemos un repertorio de tantas tumbas, en donde tan pocas han sido descubiertas intactas, ¿qué podemos pensar de apenas 120 pirámides que son muchísimo más antiguas que las tumbas de las que estamos hablando? Bueno, dejémonos de pirámides en general y entremos en el motivo fundamental de este programa de hoy, que es la Gran Pirámide. Alberto, tú no has dicho absolutamente nada hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, se habla también muy ligeramente de rituales iniciáticos y por qué se hacían los rituales iniciáticos dentro de las pirámides cuando se podían hacer en cualquier templo, en cualquier lugar. Quizás porque la pirámide puede proporcionar ciertas vibraciones, ciertas energías o como infrasonidos o como otro tipo de vibración que facilite el que las personas que estén en este recinto entren más fácilmente en estados alterados de conciencia. Esto podría ser una razón de esta forma y hacer los ritos de estos dentro de la pirámide, ¿no? Porque luego también, claro, como otra hipótesis sería que las pirámides fueran unas centrales de determinadas energías que beneficiaran a todo Egipto, a todos los pueblos o toda la zona de los alrededores. Realmente es una hipótesis bastante peregrina. Es posible, ¿no? Pero realmente es muy difícil analizar desde el punto de vista de nuestra época actual, por ejemplo, cómo eran las cargas eléctricas hace 12.000 años, ¿no? Porque pues, lo que sí parece es que el Arca de la Alianza actualmente no funcionaría. Porque funcionaba porque en aquella época había una actividad eléctrica que incluso está constatada por algunos historiadores griegos, una actividad eléctrica muy superior a la actual. Entonces, claro, quizá algo podía influir en la pirámide, en esta actividad eléctrica, que no... Pero luego hay cosas mucho más complejas, y se podría hablar muchísimo más, ¿no? Porque todo esto iría ligado a circunstancias gravitatorias, que la Tierra hubiera pasado todo en su periplo alrededor del Sol por distintas regiones del espacio, en las cuales variasen la aceleración gravitatoria. Podemos hablar luego de ello. Sí, yo tomaría nota mentalmente de una de esas posibles funciones, ¿no? La hipótesis, la idea es que la Gran Pirámide, por lo menos otras pirámides quizá también, desempeñaba unas funciones o podía desempeñar unas funciones de tipo energético
Como una gran que central. en su momento sí eran útiles, porque por lo que parece claro, parece demostrado, la actividad eléctrica en la atmósfera hace varios milenios no es la misma que ahora. Entonces aparatos como el Arca de la Alianza o la función de la Gran Pirámide o de otras como generadores, acumuladores o conversores de algún tipo de la electricidad ambiente, pues hoy ya se habría perdido. Ese es un punto a considerar, las funciones, para qué servía la Gran Pirámide o qué funciones podía tener. Pero vamos yo os veo todavía así, estáis muy pacíficos, voy a empezar con un elemento que sé que es de discordia. Se dice la Gran Pirámide, la pirámide de Keops, se sitúa la pirámide en la cuarta dinastía, hace 2500, 2600 años, según una escuela, según otra escuela, la de Manetón y Petri, pues 2000 años más antigua, sería del 4000 y pico antes de Cristo. Sea como fuese, se la sitúa históricamente en una época determinada del Antiguo Egipto. Pero hay discusión, no está claro si realmente esa pirámide es atribuible al faraón Keops o es mucho más antigua y Keops la rehabilitó. ¿O qué se sabe del origen, históricamente estoy hablando, o arqueológicamente? ¿Qué se sabe respecto al faraón o a los constructores de la Gran Pirámide desde el punto de vista académico? A mí me parece muy interesante lo que habéis dicho antes de separar para su estudio de las 120 pirámides que hablábamos, las 5 pirámides principales de la cuarta dinastía, es decir, las 3 grandes pirámides de Giza y las 2 pirámides de Snefru, el padre de Keops, situadas en Tasur, la pirámide roja y la pirámide acodada. ¿Por qué hay que separarlas? Porque antes hablaba Nacho de los textos de las pirámides, pero es que resulta que estas 5 grandes pirámides, las 5 pirámides fantásticas que maravillan y que luego hablaremos un poquito de su estructura y de toda la tecnología aplicada en esa construcción, es que ninguna de estas pirámides tiene el más mínimo jeroglífico. Es decir, no tenemos, igual que otras pirámides, por ejemplo la pirámide de Unas, que hemos visitado, pues está llena, repleta de los que se llaman texto de las pirámides, el texto de la Duat, del libro de las puertas, todo este tipo de... que por cierto, tendríamos que hablar también de este tipo de textos, porque a mí no me convence todavía que se sepan traducir los jeroglíficos. ¿Por qué? Porque cuando Champollion, etcétera, empiezan a estudiar la piedra Rosetta, atribuyen a cada uno de los jeroglíficos un carácter fonético. Es decir, este objeto, por ejemplo, significa la letra F. Pero en el Antiguo Egipto el carácter de los jeroglíficos era ideográfico. Un ideograma, por ejemplo, es ver un logotipo y ver cuál es el... Ya aprendí que era ideográfico, simbólico y fonético. Pero vamos a la Gran Pirámide. ¿Quién construyó, según la ciencia oficial, según a mí me gustaría primero saber quién no pudo destruirla. ¿Quién no pudo construirla o construirla? ¿Quién no pudo construirla? A ver. Estamos hablando, aunque fuera la cuarta dinastía, que se barajará también la hipótesis, estamos hablando de la época del cobre. Es decir, no es que no solamente tenían hierro, sino que ni siquiera conocían el bronce. Y estamos hablando de un pueblo bastante primitivo, que no conocían las poleas, que no conocían ningún tipo de materiales duros con los que elevar tantísimo bloque. Estamos hablando de la cuarta dinastía, y no solamente la Gran Pirámide con sus 6 millones y pico de metros cúbicos de piedra. Estamos hablando que durante 150 años, que fue el periodo en que estuvo más o menos esta dinastía construyendo pirámides, sumando estas pirámides de Asur y las pirámides de Giza, durante 150 años, todos los días estuvieron colocando un bloque cada minuto y medio, suponiendo que estuvieran trabajando 12 horas al día. Es decir, estamos acostumbrados a varias toneladas, no bloques. Claro, estamos hablando de una sociedad nuestra... Eso se comentaba en el reportaje, en esa primera parte. Pero, decirme, ¿era Keops o no era Keops? Es que... Métete con ellos, anda, no me dejes aquí solamente. No, hombre, si la historia a mí me preocupa. Que lo sabemos todo y no sabemos nada. Y la obsesión que provocan las pirámides, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Es decir, que Manuel haya ido 30 veces a las pirámides, como decíamos al principio. Dos veces a Egipto y en las pirámides, pues hay cientos. Y yo creo que os metéis en la teoría de las energías de Alberto, que son ganas de buscar explicaciones a lo que sencillamente no entendemos, ¿no? Y bueno, pues no se entiende cómo están las pirámides, no se sabe muy bien para qué servían, y entonces la solución es buscar energía, buscar extraterrestres, buscar pues respuestas a lo que no sabemos. Chicos, pues, yo qué sé, pues estarían allí para algo.
pero que serían alguien y ya está, pero indudablemente. Ya, pero ¿por qué plantearse tantísimos problemas? Sobre todo, ¿por qué se obsesiona? Es que hay un problema de base, yo creo. Partimos de la base de la Gran Pirámide y las pruebas arqueológicas de la técnica o la tecnología que tenían los egipcios en la cuarta dinastía hacia el 2500 a.C. para redondear, no cuadra ni de lejos con los requisitos mínimos para construir un monumento de estas características. Los arqueólogos ortodoxos hablan de que los egipcios eran muy pragmáticos, eran muy prácticos, muy útiles y tal. Conocían la rueda pero no la utilizaban. Hay representaciones de la rueda en el Imperio Antiguo, en la quinta dinastía, en varias tumbas de Saqqara, pero no la utilizaban, muy parecido a lo que hacían los mayas en América, que tenían un conocimiento social de la rueda pero no la utilizaban, y una serie de... La utilizaban en los juguetes, por ejemplo, que se han encontrado varios, sí. Pero todo esto no cuadra en absoluto con los métodos que tenían, sobre todo matemáticos. No se puede saber cómo se ha construido eso. Y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Con la tecnología moderna... Por lo que se está hablando aquí, un poco mi compromiso es ir centrando a favor del espectador, pero digo que hay una cosa, históricamente no habría ningún problema para situarlo en la cuarta dinastía y que la construyó... Hay todos los problemas del mundo. No, pero digo, desde un punto de vista, no sé, formal o académico. Pero el problema viene cuando te pones a estudiar la Gran Pirámide, las pirámides de la cuarta dinastía y en concreto la Gran Pirámide, y entonces cuando empiezas a ver que todo eso escapa al horizonte cultural que se le atribuye. Es decir, lo que tú estabas diciendo, si poseen nada más que el cobre, unos instrumentos de medida y unas cosas como veremos en la segunda parte del documental, es absolutamente imposible que hayan construido la Gran Pirámide. Luego, si no han podido construirla la cuarta dinastía, pues por eso estamos especulando, a ver, porque hay que buscarle, está ahí, y se toca, y no se sabe. Hay un hecho bastante ¿Alguien curioso. la hizo? Porque resulta que hay un principio que se suele decir y no se suele discutir porque es bastante evidente, que ninguna rama de la ciencia avanza si no avanzan todas las demás. Por ejemplo, el primer trasplante de corazón, doctor Barnard creo que fue, ¿no? ¿Por qué pudo hacer ese trasplante? Porque habían avanzado la química, la farmacopea, por supuesto, la electrónica, la física, todo eso. ¿Por qué podemos mandar un cohete a la Luna? Pues porque no solamente avanza la aeronáutica, sino que avanza todo el sistema de comunicaciones, avanza la física. La industria textil, por ejemplo, es fundamental en los astronautas. Y tampoco te imaginas que un astronauta se lleve en la cápsula unas gallinas que tengas allí que matar y comérselas, porque también incluso, yo no sé si hay una ciencia gastronómica, pero también aporta su conocimiento y sus adelantos para que esta gente coma ahí arriba con toda la garantía del mundo. En cambio, en Egipto nos encontramos con una... Lo que no hay. Pero es un Egipto que, ya termino, existe lo máximo en ingeniería, lo máximo en arquitectura, pero luego falta todo el sistema de comunicaciones, todo el sistema de todo lo demás, todas las demás ciencias, lo cual es una isla anacrónica absolutamente, que lo decía antes Fernando en la presentación. Quizá tendremos que plantearnos si eso está colocado ahí, no fue construido por Keops y Keops fue un usurpador de ese monumento, que se hizo enterrar ahí, pues como grandes dignatarios de todos los tiempos han hecho enterrar en catedrales. La única explicación sería que eso estuviera de antes, hecho por otras civilizaciones, o la solución de los extraterrestres. Por lo menos vamos a centrar el tema en que no lo pudieron hacer. Eso no lo pudieron hacer ellos. Pero es que el problema es que nosotros, con nuestra tecnología moderna, tampoco podríamos hacerlo. Nosotros en nuestra era espacial y en el máximo de ciencia que tenemos, sería imposible. Y lo bueno que tiene Egipto es que no solamente vamos 4 por ahí diciendo cosas de Egipto, es que se están incorporando científicos de todas las ramas para el estudio de las pirámides, y se están incorporando biólogos y están sacando cosas impresionantes. Entonces, claro, el problema de las pirámides no es que un arqueólogo, que es una profesión preciosa y que tiene todo, no sé, a mí me encantaría haber sido arqueólogo, como supongo que a muchos que estamos aquí, pero un arqueólogo no puede valorar cómo se meten 3 millones de bloques de piedra en 20 años, que fue el tiempo de duración de Keops, poniendo un bloque cada minuto. Y hacer una rampa que mide no sé cuántos, para eso no va un arqueólogo. En el templo de Komombo, por ejemplo, se encuentra un instrumental quirúrgico. El arqueólogo tiene que descubrir eso, pero luego tendrá que ser la medicina la que diga cuál es el grado de perfeccionamiento de la medicina en aquella época. Pues entonces, para construir la Gran Pirámide no tendrán que ser los arqueólogos los que digan cómo se hizo, sino tienen que ser los ingenieros y tienen que ser los arquitectos. Cuando preguntas a un arquitecto cómo se puede construir o cómo él construiría la Gran Pirámide,
pues prefiere hacer lo que tú has dicho en el documental. Dice, no, prefiero hacer una valla que rodee toda la península ibérica de 6 metros de altura. Porque es que hay que tener en cuenta que si estamos hablando de una pluma, efectivamente hoy en día hay plumas que pueden levantar un peso cercano al eje principal de 15 toneladas, pero si la Gran Pirámide mide 230 metros, la pluma que tiene que estar aquí para elevar un bloque de 60 toneladas en el centro tiene que tener un brazo de 115 metros como mínimo. El peso al final de esa palanca es un peso que las pirámides empieza con la maldición, ¿no? De las pirámides, y a partir de ahí ya todo son especulaciones, todo son no explicaciones de lo que es. Y surge en el tema de las energías, del poder de las pirámides, de las mediciones. Esto es mucho más antiguo que toda la época de Cápteres, los descubrimientos estos que se hicieron, la tumba de Tutankamón y todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de que Al-Mamun, que fue el que en teoría, históricamente, el que abrió el túnel y consiguió llegar al interior de la pirámide, lo picó él y no descubrió ningún cadáver dentro, que eso también tenemos que poco verlo. Estamos hablando que en el siglo IX, que fue aquel hecho, ya Al-Mamun iba buscando una especie de saber oculto en la Gran Pirámide, que como decía Nacho antes, era un saber que se iba transmitiendo oralmente generación tras generación y que atribuía a la Gran Pirámide unos conocimientos incluidos en sus proporciones, incluidos en sus medidas, relacionados con la astronomía. Ya en la época antigua ya se tenía la sensación, o el conocimiento, o el recuerdo, o la tradición de que la Gran Pirámide era mucho más que un monumento arquitectónico. Se hablaba incluso en esas leyendas árabes de cosas muy curiosas, de cámaras secretas en las que había hierro que no se oxidaba, se aludía al acero, que había vidrio que se podía doblar sin quebrarse, se estaba aludiendo al plástico, y algún otro tipo de cosas que eran desconocidas incluso en la época en la que esas leyendas empezaron a circular, o por lo menos quedaron escritas y publicadas. Pero bueno, me quedan pocos minutos para esta primera parte, pero sí me gustaría que, por situarnos, los espectadores y yo, pues Keops realmente existió, de eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué se sabe? ¿Hay algo en la personalidad o en el reinado de Keops que haga pensar que fue un faraón especial y que sí pudo tener conocimientos para construir esa maravilla? No digo esto antes de tener que recurrir a otras hipótesis más desestabilizadoras. ¿Qué se sabe? Yo creo que todo lo contrario. La figura de Keops la conocemos a través de diferentes listas de reyes, a través de 3 esculturas que se conservan de él, una perfectamente atribuible y las otras 2 dudosas, y una serie de relieves que fueron reutilizados por un faraón posterior en el Imperio Medio hacia el 2000 a.C. en un complejo de pirámides al sur de la meseta de Giza, en el List. Y absolutamente no sabemos prácticamente nada más de este faraón. Yo he leído cosas muy curiosas en esa mastaba del Imperio Medio, de una princesa Meritotes, donde decían que había sido amante de Keops, de Kefren y Micerino. Sí, pues fíjate, Keops gobernó 50 años más o menos, Kefren otros 50, y Micerino me parece fueron 6. Sí, debía ser una mujer con muchos atractivos para que a los 100 y pico años todavía fuera deseable. Esta anécdota la cuento porque tampoco en la época egipcia, del Egipto antiguo, da la impresión de que sabían mucho de Keops, ¿no? No se sabía prácticamente nada. Sí, incluso la estela del inventario, una estela que apareció muy cerquita de la Esfinge, en la meseta de Giza, junto a la Gran Pirámide, también habla de una forma ambigua de la figura de Keops. En la primera parte del texto da a entender que la Gran Pirámide ya estaba construida ahí cuando Keops reinó, y seguidamente sigues traduciendo y ves que el texto le atribuye la Gran Pirámide, vamos, incluso... Habla de la Gran Pirámide como templo de Isis. Como templo de Isis. Y dice que cuando llegaban los grandes dignatarios de otros países a visitarle, les llevaba a ver el templo de sus antepasados. Es una estela que bueno, está en el Museo del Cairo. Yo todavía no la he encontrado, Nacho, tú me parece que tampoco la has encontrado, pero hay referencias en algunos libros sobre esa estela. Y entonces, bueno, ya tenemos una base como para pensar que Keops ya decía que estaba construida, y lo que fue usurparla, ¿no? Lo que pasa es que hay un dato bastante curioso. Si tú comparas las pirámides de la tercera dinastía con las pirámides de la quinta dinastía, no tienen nada que ver. Son muy parecidas.
Ah, de la ¿sabes? quinta dices. La tercera a la quinta son muy parecidas, o sea, La de la es cuarta una es- evolución correcta. Ujú. En cambio, la cuarta dinastía se eleva ahí por una isla absolutamente Sí, es muy- anacrónica en tiempo y en la tecnología. La ¿no? primera pirámide que se data en la historia de Egipto, en la época de Zoser, la pirámide escalonada, en 35 años aparece la pirámide roja, la del padre de Snofru, en Dashur, al poco tiempo la gran pirámide, y es un salto evolutivo en apenas 60 años que incluso mucho más impresionante que la evolución que podemos haber tenido nosotros en pleno siglo XX, con la Pero lo tecnología que de están 1900. diciendo, los telespectadores ahora mismo, por lo menos yo, la conclusión es de que todos creéis que eso no es una obra terrenal, ¿o no? Claramente. No es egipcia. O sea, no es egipcia de No la es época humana. del cobre. O sea, sabemos que está ahí. Ha hecho la raza humana. No sé, eso podemos valorarlo luego. En una civilización que no hemos, que no, de la que no queda nada conocido. La gran pirámide. Porque a veces si das una vuelta por el Museo del Cairo y ves qué herramientas se utilizaban en la cuarta dinastía, efectivamente, imposible hacerlo. es imposible hacer lo que se está O haciendo. sea, que hay dos soluciones para concluir. O nos las han dado los extraterrestres, o es una civilización absolutamente perdida que ha dejado ahí las dos pirámides. Las pruebas dicen claramente eso, lo que pasa es que los arqueólogos no quieren aceptarlo. Bueno, pues si estáis de acuerdo y nuestros espectadores también, vamos a ver esa segunda parte del documental. Es sabido que los egipcios usaron serruchos para cortar la piedra, y no solo la piedra caliza, relativamente blanda, sino también otras de mucha mayor dureza, como el granito. Se conocen ejemplares de serruchos egipcios de bronce con dientes de esmeril, y en los hipogeos de Tebas se han encontrado bloques de granito serrados. Pero estudiando las huellas dejadas en cada paso de sierra, se descubre que actuaban con una enorme presión y que obviamente no pudieron ser de bronce y esmeril. Utilizaron sierras de puntas enormemente duras y lo hicieron a mano y con guía mecánica también. Este es el sarcófago de Diodefre, hijo o hermano de Keops. Está en el Museo del Cairo. El serrucho ha cortado ya 2/3 de la tapa. Se puede observar la superficie irregular que va dando forma al sarcófago. El plano de corte muestra desniveles del orden de 1 centímetro. No podemos imaginar qué tipo de serrucho utilizaron, pero es seguro que lo manejaron manualmente, con las imperfecciones que eso implica. Veamos ahora otro sarcófago de piedra cortado también con serrucho. Se trata del que se encuentra en la cámara del rey de la Gran Pirámide. Es una obra maestra de serruchado, puesto que, aunque no ha recibido el pulido posterior, puede considerarse una pieza terminada por la regularidad de los cortes, ya que los desniveles de las superficies serradas son del orden de 1 milímetro. Esta es una cantera situada en Cerceda, en la madrileña Sierra del Guadarrama. Utiliza la tecnología más moderna para el corte de piedras. Su máquina más perfecta para serrar piedras de granito cuenta con una hoja circular de 2 metros de diámetro, con numerosos dientes de vidia, carburo de tungsteno. En cada vuelta la hoja desciende 4 centésimas de milímetro, pero no se puede ejercer más presión porque las puntas de la sierra se abrasarían. 4 centésimas de milímetro en cada paso de sierra, y eso gracias a sus puntas de vidia, que tienen una dureza 11. Pues bien, ¿puede alguien explicar qué tipo de sierra y qué clase de material usaban en el antiguo Egipto? Porque en cada paso de sierra avanzaban casi 2,5 milímetros, 60 veces más que nuestras modernas sierras. No poseemos ningún material natural o artificial que soporte ese tipo de presiones. Y no es algo excepcional en aquella cultura, lo hacían también con taladros cilíndricos. Taladros que dejaban un tarugo central de hasta 15 centímetros de diámetro. En los taladros modernos, el cilindro es de acero con puntas de vidia. La presión a la que trabajan debe regularse cuidadosamente mediante control manométrico. Los taladros con punta de diamante trabajan con una presión de 50 kilogramos y a poca velocidad para no quemarse. Los de punta de vidia solo soportan una presión de 30 kilogramos, pero tienen la ventaja de su mayor velocidad.
en uno u otro caso, los taladros modernos avanzan 4 centésimas de milímetro en cada giro. Los trépanos egipcios avanzaban 50 veces más, 2 milímetros en cada giro. De acuerdo con esos datos escrupulosamente rigurosos, aquellas gentes utilizaban taladros que soportaban presiones de 2000 kilogramos y que tenían puntas 50 veces más duras que el diamante. Y conste que ya sabemos que material de esa dureza no existe ni en este ni en ningún otro planeta del sistema solar, pero están ahí los agujeros producidos por los trépanos y hay que admitirlo así. Es una técnica que después perdieron. Por ejemplo, en la primera dinastía sabían trabajar el pórfido con esa técnica, pero después se les olvidó. Y estamos hablando de hace 5.000 años, según la Escuela de Berlín, o 7.600, según Manetón, con el que están de acuerdo Petri y otros arqueólogos. En cualquier caso, esa consecución técnica no es nada comparable con la que realizaron aquí, en la Gran Pirámide, al cubrirla con losas de revestimiento. Solo quedan unos pocos de esos bloques, pero fueron 27.000 que cubrían las 4 caras de la pirámide. Ese recubrimiento, esas 27.000 losas, constituyen la proeza más alta que haya alcanzado jamás el hombre desde un punto de vista técnico. Poseen superficies planas de más de 3 metros cuadrados. Sus aristas, de casi 2 metros, muestran un paralelismo entre sí con un error de 5 centésimas de milímetro. De tal forma que al colocarse juntas la cara de una y de otra quedan en íntimo contacto. No hay en esos bloques huellas de arrastre ni puntos para enganchar grúas o cuerdas. Además colocaron en las juntas yeso de fraguado rápido que obliga a colocar el bloque al primer intento, sin posibilidad de moverlo después. ¿Cómo lo hicieron? En las canteras actuales, una campana de vacío succionando sobre una superficie pulida permite levantar piedras de hasta 2 toneladas. Pero es absurdo pensar que en la cuarta dinastía utilizasen campanas de vacío. Además, cada uno de esos 27.000 bloques de revestimiento no pesaba 2, sino 16 toneladas. Los 90 grados exactos que forman los ángulos diedros de esos bloques debieron recibir su último acabado en el taller donde se labraron, para que ajusten a lo largo de los 230 metros de la primera hilada de bloques. El control de la angularidad en cada uno de ellos fue del segundo de error. Es decir, cada uno de estos bloques de revestimiento está realizado con más precisión que una escuadra normalizada de las que se utilizan en la industria moderna. Estos bloques de revestimiento plantean además una cuestión que la arqueología no admite, y es que los constructores de la Gran Pirámide poseyeron instrumentos ópticos. Un instrumento no óptico de medida da errores de hasta 300 segundos. Un anteojo corriente de autocolimación da errores de hasta 5 segundos. Pues estos bloques de revestimiento, la angularidad está corregida con errores de 1 segundo. Es decir, no solamente poseyeron instrumentos ópticos, sino que además fueron de alta precisión. Para que se hagan una idea, el tallado y pulimento de cada uno de estos bloques es una tarea comparable a la de pulido de la lente mayor del telescopio de Monte Palomar. Y eso lo hicieron 27.000 veces, porque 27.000 eran los bloques de revestimiento, y hace 5.000 años o 7.600, de eso no estamos seguros. Sin embargo, no es la única prueba de que poseyeron una tecnología avanzada. La existencia de grandes conocimientos geodésicos y de los instrumentos precisos es inevitable para orientar la Gran Pirámide en la forma que lo hicieron. La arqueología cuenta con datos como este: representaciones en las que se ve al rey y otros personajes con una maza, estacas y la cuerda de arpentar, determinando la orientación de un templo. En los manuscritos e inscripciones tampoco se encuentra la menor muestra de conocimiento geodésico. Por tanto, es comprensible que los arqueólogos digan que la exacta orientación geodésica de las pirámides solo podrá atribuirse a la casualidad. El hecho es que respecto al norte, la Gran Pirámide está orientada con un error de 5 minutos y 31 segundos de arco. Y al decir error,
debe entenderse que nuestras modernas normas de precisión dan por buenas medidas con errores mucho mayores. Es más, esos 5 minutos y 31 segundos de error serían hoy mismo una proeza geodésica. Tengan en cuenta que esos 5 minutos y 31 segundos de error equivalen al ancho de una moneda contemplada desde 1 kilómetro de distancia. Lo que ya escapa a cualquier posibilidad de que el azar fuera la causa de esa exactitud es que la otra gran pirámide, la de Kefren, tiene exactamente la misma orientación, también con 5 minutos y 31 segundos de desviación respecto al norte. La única conclusión posible es que si así lo hubieran querido, la habrían orientado con un error de 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Si juzgamos los conocimientos matemáticos de los egipcios a través de los textos que nos dejaron, la conclusión es lamentable. No pasaron del primer curso de enseñanza primaria. Sin embargo, sus piedras, sus construcciones indican todo lo contrario, al menos en el caso de la Gran Pirámide. Por ejemplo, en la Cámara del Rey, que es un rectángulo, la pared norte mide 10 metros y 4.797 diezmilésimas de metro. La opuesta, la pared sur, mide 10 metros y 4.782 diezmilésimas de metro. Es decir, el error de medida es del orden de 1/10 de milímetro por metro. El mismo error que hoy se acepta para los prismas ópticos. Pero veamos si esa precisión se mantiene en superficies mucho mayores, por ejemplo en la base de la Gran Pirámide. Este esquema representa la base de la Gran Pirámide, en el que se incluyen las longitudes de los lados y el valor de los ángulos. Cada lado mide algo más de 230 metros, concretamente 230 metros con 363 milímetros como promedio, casi 1 kilómetro de perímetro, lo que da una superficie de 53.067 metros cuadrados para la base de la pirámide, aproximadamente la de 8 campos de fútbol. Recordemos ahora que según las evidencias arqueológicas, los antiguos egipcios no utilizaron hasta la dinastía XVIII la plomada y la mira de observación. Pero seamos generosos y concedamos a los egipcios de la cuarta dinastía plomadas y miras de observación como esta que están viendo. ¿Qué precisión podían permitir aparatos de esa clase? Es difícil calcularlo, pero si tenemos en cuenta que instrumentos mucho más modernos, como el astrolabio, la ballestilla o las escuadras de pínulas y de espejos, dan errores de 30 a 20 minutos, habremos de convenir en que el merjet egipcio, que es el instrumento que acabamos de ver, daría errores como mínimo de 30 minutos. Pues bien, volvamos al plano de la base de la pirámide. En un cuadrado de más de 53.000 metros cuadrados de superficie, el ángulo noroeste mide 89 grados, 59 minutos, 58 segundos. Es decir, por 2 segundos de error no es un ángulo recto perfecto. ¿Qué significa eso? Significa que es imposible, absolutamente imposible, que los arquitectos de la Gran Pirámide utilizaran el merjet o cualquier sistema no óptico de medida. Eso significa que es inevitable, repito, inevitable, que utilizasen instrumentos ópticos, además de alta precisión, tan buenos como nuestros modernos teodolitos. Cualquiera que sostenga que la orientación y las medidas de la Gran Pirámide fueron realizadas a ojo desnudo y con cuerdas, no sabe de lo que está hablando. Otra prueba de la precisión técnica utilizada en la construcción de la Gran Pirámide la encontramos en la horizontalidad de su base, sobre todo si tenemos en cuenta que los constructores dejaron sin labrar la piedra de la meseta en el centro y solo rebajaron el perímetro. Ese mojón de piedra central impidió que las direcciones diagonales se pudieran tener en cuenta en el momento de nivelar. Solo lo pudieron hacer por el perímetro. A pesar de todo, si comparamos 2 ángulos opuestos, el noroeste y el sureste, veremos que la diferencia de altura entre uno y otro es de 1,5 centímetros.
Esa diferencia de altura representa un error de 4 centésimas de milímetro por metro, lo que concuerda con la rigurosa exactitud presente en todas las medidas a las que nos hemos referido. La única conclusión posible es que el nivel científico y técnico de quienes construyeron la Gran Pirámide era muy superior al de las siguientes dinastías. Este edificio singular responde a un plan único mantenido fielmente desde el primer golpe de pico hasta la colocación de la última losa de revestimiento. Dioses o ingenieros de extraordinarios conocimientos cuyo origen desconocemos, quienes hicieron ese grandioso monumento, no dejaron ni un solo detalle a la improvisación. La Gran Pirámide está hecha con más precisión que nuestros actuales relojes de pulsera. La diferencia es que no pesa 100 gramos, sino 7 millones de toneladas. Ahora sí que hay datos suficientes para discutir un ratito, ¿no? Yo creo que está claro que la Gran Pirámide es esa obra imposible, por lo menos desde el punto de vista histórico, arqueológico y demás. Y eso que en este reportaje, por razón de tiempo, se han expuesto solo unos cuantos aspectos desconcertantes de ese monumento. Bueno, vamos a ver cómo se pudo hacer, cómo se movieron esas piedras, cómo se orientó de esa manera, cómo hay medidas ahí registradas sin ninguna duda y medidas que tienen un carácter matemático y astronómico que... A mí me enseñaron que había miles de esclavos y que era la arena, que se llenaba de arena, se levantaba la piedra, la arena caía y se iba levantando piedra a piedra. Y un bloque por minuto. Yo te digo lo que a mí me enseñaron en el colegio. Sí, ¿verdad? Que sea verdad o mentira, eso es lo que me dijeron. Eso es lo que viene en todos los libros de texto, ¿no? Lo que pasa es que hay problemas, porque es que existe en la pirámide algo que la hace ser completamente distinta a todas las demás, y es el íntimo contacto que tienen muchísimos de sus bloques, ¿no? Como si quisieran haber intentado dar al monumento un carácter de absoluto hermetismo por cuestiones que se querían hacer dentro. Un ejemplo, en tu cuarto de baño, el alicatado siempre después de que la lechada. Hay que echar una lechada, ¿por qué? Porque en piezas pequeñitas, de 15 por 20 o algo así, siempre se queda 1 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros incluso entre una pieza y otra, ¿no? Entonces, no sé, si el soldador te está cobrando 5.000 metros cuadrados, si tú le dices, por ejemplo, sí, pero es que yo quiero que me queden en íntimo contacto. Para eso usted va a necesitar 3 veces más de tiempo y también muchas de las piezas va a tener que limarlas para que cuadren entre sí. Entonces, en vez de cobrarte 5, te va a cobrar 20 o 25 y va a durar muchísimo más tiempo. Ese problema también debió tenerlo el arquitecto de la Gran Pirámide, porque si era una tumba lo que querían hacer, ¿para qué ese sobreesfuerzo de tecnología y de tiempo, y supongo que económico también, para dotar este monumento con ese problema tan interesante de no poder meter un pelo? Cabe una posibilidad, que es que en contra de lo que nosotros imaginamos hoy no les costara ningún trabajo. Cabe la posibilidad de que su técnica fuera de tal categoría, de tal nivel, pero no en la época de que Keops. Ese cortado y ese ajuste de las piedras en la Gran Pirámide, pues no representaron gran problema. Yo he hablado en muchas ocasiones de la locura de la piedra de nuestros antepasados. Cogían un bloque de 600 toneladas, lo tallaban, lo pulían, lo trasladaban, y a lo mejor la función que tenía era simplemente servir de cimiento o de basamento. Es absurdo, es disparatado. Lo normal es cortar esa pieza de 600 toneladas pues en 12 de 50 toneladas, que se habría trabajado más fácil. Da la impresión de que no les costaba esfuerzo. Sí, las teorías que son igual de absurdas que plantean los egiptólogos modernos es que las pirámides, en especial la Gran Pirámide de la que estamos hablando, fue construida por medio de rampas. Se habla de una única rampa, se habla de una rampa que recorría en espiral las caras de la pirámide. Nacho, pero eso está ahí en los libros. Tú te vas a cualquier gran superficie o cualquier librería y los libros que compran y que se enseñan a los chavales y los que en la escuela y en la universidad. Es que el problema que plantea sobre todo la teoría de las rampas, se ha hablado también de máquinas, de palancas, etcétera. ¿Pero las rampas eso es posible o es un disparate? No, la propia construcción de una rampa para construir una pirámide de 147 metros de altura como tenía la de Keops, entre comillas,
hubiera sido un problema arquitectónico muchísimo más difícil que la propia construcción de la pirámide. 4 veces de volumen más la rampa que la pirámide. Y ya se demostró a principios del Una de las siglo 7 maravillas Petri, del mundo no sería la pirámide, sino que sería la rampa. la rampa. Es decir, podemos afirmar que cuando leemos eso o vemos esos gráficos, esas ilustraciones a veces muy bonitas de las rampas rodeando la gran pirámide en una especie de espiral que va creciendo, todo eso es mentira. No, Sí. ¿Es mentira no es o no es posible? mentira? Bueno, Pues mentira, si no es posible, es mentira. Lo que es figura mentira, es posible. yo lo que creo la palabra mentira, yo creo que hay Es falso. una connotación fraudulenta. Sin una Yo intención creo dolosa. que el que ha escrito eso, el que dice eso, no sabe de arquitectura, ni sabe de ingeniería. No es verdad. Eso que Es figura imposible de las hacerlo rampas así. no es verdad. Bien. ¿Cómo se hizo entonces? ¿Qué se os ocurre? Yo no lo sé. ¿Qué teorías hay? ¿Cuál es lo más? Alberto, ¿tú qué piensas? Pues una teoría sería la levitación de las piedras, aligerar estas piedras para que no pesaran. Alberto, si hablamos de levitación, pues la gente dice, estos están como cabras. Eso es posible. Eso, bueno, es posible en cierto modo. Hay personas que han levitado, esto está perfectamente probado, ¿no? Si se pueden levitar personas, ¿por qué no se pueden levitar piedras? O sea, realmente una levitación es una formación de una fuerza antigravitatoria que hace que lo que debería atraerse hacia la Tierra, pues se separe de la Tierra sencillamente. Entonces, y hay una teoría bastante simple para explicar esto, como ejemplo, se piensa, por ejemplo, que la gravedad, siempre se ha estudiado que es la atracción entre dos cuerpos que se atraen entre sí. Cuando las teorías modernas realmente no es la atracción de dos cuerpos, sino hay una estructura de espacio-tiempo que rodea, que empuja los cuerpos uno contra otros y hace que se aprieten unos contra otros. Y en el espacio entre medio, como uno se hace sombra a otro, pues no se aprietan. Esto se ve muy bien, por ejemplo, se entendería muy bien suponiendo que el espacio-tiempo fuera una tela muy tensa, y si de esta tela tensa ponemos en medio una esfera pesada, esta esfera se hunde ligeramente y se queda quieta y hundida. Si al otro lado ponemos otra esfera, se hundirá también ligeramente y se formará un pequeño surco entre las dos esferas. Tirando de la tela, las esferas irán corriendo por este surco, porque aquí tienen una parte más alta que las empuja hasta juntarse las dos. Y en realidad es la tensión de la tela, que sería en un espacio cuatridimensional, sería la tensión del espacio del tiempo, lo que empuja unos cuerpos contra otros. Bueno, fíjate, Sí, por ejemplo, si hacemos así, ¿no? Si el espacio se curva más, la fuerza con la cual se aprietan unas cosas es mucho más fuerte. Entonces es posible, por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, que la Tierra o el sistema solar, al pasar por distintas regiones donde la tensión del espacio-tiempo sea distinto, la gravitación sea más fuerte o más floja. baja el papel porque no te van a ver. Complica más todavía, Sí, porque sí, claro, sí. si la solución es que las piedras levitan, Sí. entonces ya sí que estamos perdidos. Entonces, si tenemos aquí dos esferas juntas, aquí, ¿no? Por la atracción, entonces, por abajo, empujamos por abajo, curvamos el espacio-tiempo de una manera negativa. Entonces las esferas se separan, se van. Tendríamos una fuerza antigravitatoria. ¿Quién hizo eso? Pero a mí eso no me soluciona el problema de la Gran Pirámide, porque es que no solamente colocarlas, es que date cuenta que al día aquella gente colocaba 1.300 bloques. O sea que a pesar de eso, a pesar de estar planteando algo que posiblemente para Sí, es una nuestros técnica que explicaría descendientes dentro de los unos monolitos. cuantos siglos hayan descubierto una especie de interruptor que permite el acceder a esa cuarta dimensión, a esa dimensión espacio-temporal en la que poder solucionar el problema de la gravedad. Pero aún así, eso, que para nosotros es pura ciencia ficción en este momento, ni siquiera eso explicaría. No, porque solucionaría el último problema, pero no todos los anteriores. Es decir, aquella gente al día tenía que coger 1.300 bloques, cortarlos de la cantera, transportarlos, ¿cuántos kilómetros hay de Mocatán o de Tura hasta Giza? 15, No lo sé, 20 sí, kilómetros, poco 20 kilómetros. transportarlos,
cruzar el Nilo, sin importarles de que hubiera crecidas o no hubiera crecidas. Pero es que si Subirlos, lo de la gravitación un y afecta kilómetro todo lo desde demás, el Nilo que van hasta volando arriba. las piedras. O sea, que ya lo último... Que no hubieran sido 20 años, aunque hubieran sido 200 años. No sabemos cuándo. El tema de las medidas, la coincidencia y la que orientación. hubiera cientos de levitadores, solo podría ser, ¿no? Es que Pero también, bueno, no solamente es sí. el problema de tallar los bloques, que bueno, que se puede hacer trasladar por levitación, ablandar sí. la piedra, lo que sea. Luego el problema realmente es colocarlos con la precisión en la que están colocados. Claro. Que no estamos hablando de obreros estándar como nos quiere vender Zahi Hawass, el director de la Meseta de Giza, que ha encontrado unas tumbas muy cerca de la Esfinge, que pretende dar a entender que son las tumbas de los constructores de las pirámides. Es que a mí eso me parece de caerse de espaldas. Una panadería que posiblemente hiciera 40 o 50 panes al día. Y con eso se alimentaban los 300.000 esclavos que comía muy poco la gente. Queda muy bien. Bajos y cebollas. Va dando la impresión de que en efecto responde a una técnica que no teníamos. De todas maneras, la tecnología de la Gran Pirámide, no podemos separar, por ejemplo, la tecnología de Egipto de otras posibles tecnologías que hubiera en otros países como la India, ¿no? Si en la India ya está casi realmente bastante probado que pudo haber, por ejemplo, aeronaves hace 10 o 12.000 años, ¿no? Porque los textos que se han descubierto son descripciones exactísimas, minuciosísimas, ¿no? Incluso del pilotaje de naves, de cómo funciona, de las maniobras que hay que hacer, de los peligros, de la comida de los pilotos, de los trajes de los pilotos, tácticas de combate, todo, y en libros escritos un libro, Vimanika Shastra, que precisamente significa tratado de aeronáutica. Y es un libro escrito hace 5 o 6.000 años, del cual ahora hay copias, y que se descubrió este manuscrito a principios de este siglo, en un sánscrito antiguo, difícil de traducir. Entonces, si había esta tecnología en la India, pero si había esta tecnología, no podía estar una tecnología de este tipo solo en la India, tenía que estar en el resto del mundo. Alberto, lo que pasa es que el problema está en que mientras hacían esas cosas técnicamente maravillosas, pues a los 15 años no había... era un asco la sanidad, no utilizaban la rueda, ni siquiera el torno, llevaban unas sandalias pues hechas muy rústicamente, es decir, vivía poco menos, no en el Neolítico, pues ya estaba en la edad de los metales, pero ni siquiera en la edad del bronce todavía. Mira, vamos, para desconcertarnos más y desconcertar aún más a los espectadores, vamos a ver un pequeño vídeo muy breve donde se puede apreciar rotundamente que la Gran Pirámide está colocada, además, toda esa enorme masa, de la forma precisa para señalar momentos astronómicamente fundamentales. Lo que hay detrás, la técnica que hay detrás para colocar la Gran Pirámide justo en esa posición y no en otra, es algo que tampoco entendemos. Pero vamos a ver ese pequeño inserto que es muy breve. En septiembre de 1935 tuvo lugar un descubrimiento que demostraba cómo la Gran Pirámide respondía a un plan definido y único desde que fue trazada sobre el tablero de dibujo. Ya Petrie, el sagaz mensurador de la Gran Pirámide, había observado que la cara sur de la construcción no era lisa, sino que estaba constituida por dos planos que formaban entre sí un ángulo de 27 minutos de arco. Él lo atribuyó a que por alguna razón técnica la capa de revestimiento del centro de la cara era más gruesa. Sin embargo, se equivocaba. La cara sur tenía esa concavidad por una razón muy concreta que descubrió André Pochant en 1935. La Gran Pirámide estaba construida y orientada de tal modo que señalaba los equinoccios y los solsticios. Al salir el sol, la arista de la derecha daba sombra a la media cara izquierda de la cara sur de la pirámide. La sombra avanza con rapidez hacia la derecha como si fuera un velo que va descorriéndose y deja iluminada esa media cara izquierda. Es un fenómeno breve que dura unos 20 segundos. Por eso André Pochant lo bautizó con el nombre de efecto relámpago. Después, durante 4 o 5 minutos, la cara sur de la Gran Pirámide permanece con media cara iluminada y media cara oscura. A la puesta del sol el fenómeno se repite al revés.
A simple vista y sin coincidir con la fecha adecuada es difícil observar esa concavidad de la cara de la pirámide, pero cuando existían las losas de revestimiento, pulidas a espejo y pintadas de color rojo, debió ser un espectáculo impresionante. Hoy las piedras son grises, están desnudas y las caras de la pirámide son desiguales y rugosas. Solo la distancia puede permitir la ilusión de que son lisas. Sin embargo, André Pochán consiguió fotografiar ese efecto el 21 de marzo, fecha del equinoccio de 1934, al atardecer. En esta secuencia se ve cómo la parte izquierda de la cara sur termina por quedar en sombra, en tanto que la mitad derecha permanece iluminada. En esta otra fotografía de la misma época, tomada exactamente a las 6 de la tarde desde un avión de la Royal Air Force, puede verse aún más claramente el efecto. En primer término, la pirámide de Kefren, con su pared sur lisa, y en segundo término, la Gran Pirámide, con su cara sur mitad en sombra y mitad iluminada. Después, Pochán pudo comprobar que la cara norte también estaba dispuesta de la misma forma y el efecto luminoso era igualmente visible. De hecho, esa concavidad está en todas las caras, y aunque apenas perceptible a ojo desnudo y fuera de los equinoccios y solsticios, la Gran Pirámide no tiene 4 caras, sino 8. Esa concavidad explica también una peculiaridad de la Gran Pirámide que hasta ahora no estaba justificada. Si se fijan, la entrada de la pirámide no está centrada, no coincide con el apotema de la cara norte. Está a unos 17 metros de altura y teóricamente deberá coincidir con el eje de la pirámide. Sin embargo, está 7 metros y 29 centímetros desplazada hacia el este. El argumento empleado por la mayoría de los autores es que ese desplazamiento no tenía otro objeto que desorientar a los posibles saqueadores. Pero si tenemos en cuenta que la pirámide estaba cubierta de bloques de revestimiento que ocultaban la existencia de entrada alguna, sobraba tal precaución. Pochán sugiere que, dada la concavidad de la cara, si la entrada coincidiera con el ángulo que forman las dos medias caras, las filtraciones en épocas de lluvias acabarían por inundar el canal descendente y la cámara del caos, puesto que el agua tendería lógicamente a discurrir por el centro de la cara como si fuera un canalón. ¿Por qué ese esfuerzo? ¿Por qué no haber hecho las caras de la pirámide lisas sin más? Realmente es impresionante. No, claro. Pero esa sería una sola de las funciones de la Gran Pirámide, el señalar con precisión los equinoccios, ¿no? Que también es otra obsesión de los pueblos antiguos, el marcar, determinar los equinoccios a veces con obras gigantescas, colosales. Pero bueno, estamos acabando el tiempo de este debate y lo que ha quedado por aquí es que los antiguos hindúes pues fabricaban aeronaves, que bueno, que lo de levitar piedras pues aplicando las hipótesis más de vanguardia, pero bueno, a lo mejor encontramos una técnica en el futuro. La conclusión es que lo de las rampas es un puro disparate arquitectónico y demás, que la panadería esa que han descubierto pues malamente podía alimentar a esa gente, a esos constructores. Es decir, estamos con un monumento que está fuera de su tiempo, con un monumento que no pudo construirse durante la Cuarta Dinastía. Te estás preguntando para qué, y quizás las preguntas, o otras preguntas tan interesantes como esa, serían cuándo y por quién. Claro. Lo cual nos podía dar también bastante... Claro, no, es que es la conclusión. Si no es la Cuarta Dinastía, si no es en el Imperio Antiguo, pues más moderna no es, porque está ahí, por lo menos en esa época, tiene que ser más antigua. Tendríamos que hablar de alguien en una época que ignoramos, con una técnica que desconocemos. ¿Quién? Y también estamos olvidando quizá una cosa, estamos basándonos un poco en la Gran Pirámide como un monumento aislado, cuando los últimos estudios que se están realizando ahora allí en la meseta de Giza indican que toda la construcción de la meseta de Giza, es decir, las 9 pirámides que existen, las 3 grandes, más las 6 satélites, incluso la Esfinge,
y el templo de la Esfinge corresponde a un plan establecido de toda la meseta de Giza. Yo propongo a los espectadores que hagan un pequeño, con un papel, y pongan el corte transversal de la Gran Pirámide, pero en el suelo y multiplicado por 5. En el vértice de arriba, en la meseta de Giza, estaría la Gran Pirámide, y en el vértice inferior izquierdo estaría la pirámide de Micerinos exactamente colocada. Es decir, que ese plan, esa estrategia, no estaba limitada a la Gran Pirámide, sino a todo el conjunto de la meseta de Giza. Ceremonial, o llámalo como quieras, hoy conjunto arqueológico de la meseta. Y no solamente de superficie, me estoy refiriendo quizá también a un subsuelo todavía por descubrir y que nos puede guardar muchas sorpresas. Me queda muy poco tiempo. A ver, venga, formular algunas hipótesis por disparatadas que sean. ¿Quién pudo hacer eso? Nacho. Se ha hablado a lo largo del debate de extraterrestres. ¿Tú qué piensas? Yo creo, mi opinión personal es que la Gran Pirámide está totalmente desligada de la cultura egipcia, que es algo que se encontraron los egipcios allí, algo que fue reutilizado quizás por Keops. No hemos mencionado quizás la otra de las pruebas que se le atribuye para dar la autoría de esta pirámide a Keops, que es el cartucho que fue descubierto en la última cámara de descarga por Howard Weiss. Volveremos a ello luego después. Que para mí es una falsificación. Y bueno, qué duda cabe que la Gran Pirámide tiene pruebas suficientes para ser catalogada aparte del resto de construcciones del Antiguo Egipto. De acuerdo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero a tu juicio, bueno, no te estoy pidiendo una afirmación, ni os lo voy a pedir a ninguno, sino simplemente una opinión que le damos un origen extraterrestre, fueron los dioses, fue la civilización de la Atlántida, fueron unos protoegipcios que vivieron hace 30.000 años. Yo solamente puedo decir que es anterior. A partir de ahí ya la especulación está abierta, podemos hablar de extraterrestres, podemos hablar de atlantes, podemos interrelacionarlos, como hablaba en una ocasión con Manolo, extraterrestres que visitaron Atlántida, y a partir de ahí una evolución un tanto atípica. Los problemas de la Gran Pirámide, las hipótesis son todas disparatadas. En el momento que nosotros... luego a lo mejor son todas reales. Pero disparatado también era la teoría de la relatividad cuando la expuso Einstein. Sí, por eso digo disparatado desde el punto de vista de lo convencional, ¿no? Cuando menos desestabilizadoras. Siguiendo la ronda, ¿tú qué piensas? Podría ser extraterrestre, pero yo me inclino más bien que fuera una construcción humana de una civilización mucho más antigua de la cual hemos perdido los rastros. Podría ser de la Atlántida o incluso anterior a la Atlántida. Pues realmente por ahí estas concomitancias, por ejemplo, como esto lo que he dicho antes de la India, no se puede mantener una tecnología aislada en un país, se expande rápidamente por todo el mundo. Luego, por ejemplo, nosotros mismos, en 200 años hemos pasado de la máquina de vapor, ¿no? Porque prácticamente en el siglo XVI se vivía casi, la tecnología del siglo XVI era del tiempo de los romanos, ¿no? O peor todavía, ¿no? Y hemos pasado de la tecnología del siglo XVI-XVII a los viajes en 200, 300 años hemos pegado un salto impresionante. Entonces ello no quita que una civilización de este tipo, incluso en más tiempo, en 1000 años, por ejemplo, hayan pegado un salto impresionante una avance. No, yo creo que nosotros en 100 años, antes de 100 años tendremos la antigravitación. Resumiendo, serían los restos, ¿no? O las consecuencias, uno de los vestigios de una supercultura, civilización desaparecida. Muy breve ya, porque nos queda muy poco tiempo. Manolo, tu hipótesis, ¿por dónde va? Mi intuición en este caso, porque no tengo pruebas claras, es que los dioses en el Antiguo Egipto eran mucho más que algo imaginario, porque no existe civilización. Por ejemplo, en el cristianismo, en todas las religiones que existen en el planeta, se habla del cielo, solo después de la muerte, como algo etéreo, que no sabemos muy bien dónde colocarlo. En cambio, los dioses en el Antiguo Egipto sabían perfectamente dónde venían, que era una porción del cielo, que le llaman la Duat. Estás hablando de extraterrestres. Estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando incluso, voy a llegar un poco más allá, quizá es posible que tanto Osiris como Isis, como Set, como Junum, como Petah, los dioses del Antiguo Egipto, no fueran inventos como se puede suponer. Es un tema al que vamos a ver con alguna frecuencia, ¿no? Los misterios del pasado. Andrés, ¿te has aclarado de algo? Sí. Yo nada, yo sigo en la duda metódica. ¿Tú también? No, hombre, claro, sí, que lo que no puedes, lo que está claro es que eso no es lo que hemos creído, es evidente, ¿no? Y a partir de ahí ya... Yo creo que es bastante, claro, aunque sea poco es bastante.
Lo que también resulta evidente es que hay que seguir con el tema. No voy a decir que la semana próxima o dentro de un par de semanas, pero hay que volver, porque han quedado multitud de cuestiones sin aclarar, o ya que no las podremos aclarar seguramente sin profundizar en ellas, pero que en lo que se ha dicho aquí pues ha quedado ahí flotando. Estamos hablando de tecnologías en el pasado que sugieren la existencia de unas culturas, de unas civilizaciones muy avanzadas en muchos aspectos, y en Egipto y en la Gran Pirámide hay miles de cosas aún por decir. En la Gran Pirámide es la muestra más llamativa, pero no es la única. Hay técnicas ahí, en el documental también se han sugerido, que hacen aconsejable que, bueno, en un futuro no muy lejano volvamos al tema y hablemos de la tecnología en el pasado, de la tecnología egipcia, y veamos cómo, a pesar de que lo que aprendimos en la escuela era muy sencillo, muy lineal, el pasado es, como siempre, mucho más complejo, a veces extraordinariamente complejo, y una fuente constante de enigmas. Hasta la semana próxima. Bienvenidos a la otra realidad. Hoy vamos a ocuparnos de la Gran Pirámide, un monumento grandioso del que podrían decirse tantas cosas que más que un programa habría que dedicarle una serie entera. Pero hoy vamos a introducirnos en la cuestión, una cuestión que, como verán, suscita tantos enigmas que convierten a ese monumento en algo desestabilizador y apasionante. Con sus medidas, con su tamaño, con las técnicas que se utilizaron en su construcción, uno puede plantearse lícitamente si existió una civilización desaparecida y la Gran Pirámide es un resto de aquella, si los extraterrestres anduvieron, como algunos sugieren, por nuestro pasado, o si de una forma más simple habría que retroceder nuestra historia conocida unos cuantos milenios más atrás. De todo ello hablaremos a lo largo de este programa. Vamos a ver una primera parte del reportaje y después, como es habitual, les presentaré a nuestros invitados. Hasta ahora. Esta es la Gran Pirámide. 4 triángulos que convergen allá arriba, en el cielo de Egipto. Sin embargo, a pesar de tan elementales trazos, jamás ha habido otro edificio que despierte tanta admiración entre los hombres. Grandiosa, abrumadora y al tiempo cálida y cercana. No hay monumento comparable. Es la síntesis de la grandeza y también, como después veremos, del misterio. En los libros se dice que fue construida por el faraón Keops en solo 20 años. 7.300 días para colocar casi 3 millones de bloques de piedra de varias toneladas cada uno. Debió tratarse de superhombres, porque tuvieron que ajustar con precisión milimétrica un bloque cada 3 minutos, ininterrumpidamente sin descanso, durante 20 años seguidos. Con una eficacia inimaginable, extrajeron la piedra de canteras situadas a varios kilómetros de distancia. Cortaron los bloques con la misma exactitud que si fuesen prismas ópticos. Los transportaron sin ruedas ni carreteras, cruzando el Nilo fuera o no época de crecidas. Las subieron a lo largo de 1 kilómetro por la meseta de Giza y las elevaron grada a grada hasta llegar a una altura de casi 150 metros. Y todo ello al ritmo de un bloque cada 3 minutos. Está claro que en los libros de historia se escriben a veces grandes tonterías. Le guardaba el doble del faraón, una escultura que debió estar precisamente en ese nicho. Si desandamos el camino, volveremos a la gran galería, que sube con la misma pendiente que trae el canal ascendente. Es un trabajo impresionante, tanto por sus dimensiones como por su acabado.
apreciable en la precisión con la que encajan las piedras entre las que realmente no cabe un cabello. En el extremo superior de la galería se abre un corto pasadizo que da a la llamada Cámara de los Rastrillos, una angosta estancia que debió servir para alojar 3 losas verticales de piedra que impedían el acceso a otro pequeño túnel que desemboca en la Cámara del Rey, el auténtico corazón de la Gran Pirámide. Una sala de 50 metros cuadrados que sorprende por su desnudez. Allá arriba, 6 metros por encima del suelo, 9 enormes losas con un peso de 400 toneladas forman el techo. En el extremo este de la cámara, el célebre sarcófago de granito, un primitivo y tosco bloque de granito rojo sin pulir que supuestamente contuvo la momia real. Para completar nuestro recorrido por el interior de la Gran Pirámide, visitaremos 2 lugares a los que el público no tiene acceso, ya que de hecho nunca estuvieron destinados a que alguien los visitase. Al final de la gran galería, junto al techo, se abre un conducto largo y estrecho que desemboca en la primera cámara de descarga, por encima del techo de la Cámara del Rey. Es la inferior de 5 agobiantes estancias destinadas posiblemente a aliviar el peso que gravita sobre la cámara del sarcófago. De esa se asciende a las restantes por un canal abierto a fuerza de dinamita por el coronel Weiss a finales del siglo XIX. No es un recorrido grato para quien padezca de claustrofobia. La oscuridad, el silencio propio del más silencioso de los sepulcros, el aire enrarecido y la consciencia de tener encima el peso de millones de toneladas de piedra convierten el ascenso cámara a cámara en una desagradable aventura. Un esfuerzo que además no permite el reposo, porque de forma incomprensible las baterías de los focos y las pilas de las linternas se descargan con inusitada rapidez, como si algo les succionara vorazmente su energía. Así hasta llegar a la última cámara de descarga. Saber que de hundirse la pirámide por su propio peso lo haría precisamente en ese lugar, y ver que las enormes losas que sobre nuestra cabeza forman el techo están ya separadas varios centímetros, son detalles que no invitan ciertamente a pasar mucho tiempo allí. El otro lugar no visitable está al principio de la gran galería, pero no en el techo, sino en el suelo. En ese punto se abre un pozo de 70 metros de profundidad que desemboca en el canal descendente, cerca de la Cámara del Caos. Estas imágenes corresponden a la primera vez que el pozo ha sido filmado. No está clara su función, pero es probable que guarde algún secreto aún por descubrir. No sería el único, porque como después veremos, la Gran Pirámide va desvelando sus misterios poco a poco, a medida que avanzan nuestros conocimientos científicos y vamos siendo capaces de comprender su mensaje. En esta primera parte del documental ya han tenido ustedes oportunidad de conocer la Gran Pirámide por fuera y por dentro. Incluso han tenido el privilegio, permítanme utilizar ese término, de visitar lugares que habitualmente no visitan los turistas. Yo creo que hay datos, elementos suficientes para iniciar el debate, pero antes voy a presentarles a los invitados de esta noche. Nacho Ares, que es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid, que prepara su tesis doctoral sobre la visión grecorromana del mundo oriental o algo parecido. Sí, muy bien, esto es correcto. Tienes, aparte de muchos artículos, un libro muy interesante, Egipto el Oculto, y yo creo que nuestros espectadores van a poder disfrutar de tus conocimientos. También disfrutarán de los de Alberto Borrás, que en principio puede parecer por su profesión no muy vinculado a la Gran Pirámide, puesto que él es farmacéutico y químico. Pero, bueno, sus conocimientos, son muchos años que tenemos de relación, sus conocimientos sobre el mundo antiguo, la historia antigua y el tema de Egipto es profundo.
Sus libros se han basado fundamentalmente en las energías libres y en la sugerencia, por no decir aportando incluso pruebas de que en el pasado se utilizaron energías que hoy desconocemos y que servirían para solucionar muchos problemas de los que esta sociedad tiene planteados. A mi derecha está Manuel Delgado, su profesión es realizador de televisión. Buenas noches. Buenas noches, pero hace unos años sintió la llamada de la Gran Pirámide. Es una de las personas que yo conozco más obsesionada por el tema, ¿no? Se ha convertido si no en el centro de tu vida, para eso está tu familia y tu profesión, pero después de ello es el tema más importante. Has estado en... Su base ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados, suficiente para que en ella quepan 8 campos de fútbol. Para rodearla hay que caminar casi 1 kilómetro. Con sus 6 millones de metros cúbicos de piedra podrían construirse todas las iglesias, ermitas y catedrales románicas y góticas de Europa. Para transportar sus casi 3 millones de bloques harían falta tantos camiones que, puestos uno tras otro, formarían una fila que desde Cádiz llegaría hasta los confines de Siberia. Con sus piedras se podría construir un muro que rodease toda la península ibérica. Todo ello es cierto. Sin embargo, tan colosales medidas, tan gigantesco volumen, no impresiona apenas a historiadores y arqueólogos que despachan la cuestión a base de cientos de miles de obreros y descomunales rampas, diciendo lo que saben, pero sin saber lo que dicen, porque es sencillamente imposible. Los arquitectos, que son quienes saben de edificios, no pueden explicar de qué técnicas se valieron para construir la pirámide. Los astrónomos son incapaces de imaginar de qué medios se sirvieron para orientarla con tal exactitud. Los topógrafos no alcanzan a entender cómo pudieron allanar esa parte de la meseta de Giza de manera que entre sus esquinas opuestas, que distan más de 325 metros entre sí, haya un error de nivelación de solo 1 centímetro. Los ingenieros palidecen al pensar qué tipo de grúas fueron utilizadas para colocar bloques de hasta 60 toneladas a decenas de metros de altura. Dicho de otra forma, de acuerdo a lo que sabemos de la historia antigua, aunque esté ahí, la Gran Pirámide no existe. Pero dejemos por el momento la cuestión y vayamos a conocer su interior. Hoy los visitantes entran por el túnel situado a la altura de la quinta hilera de piedras. Es una excavación supuestamente abierta por orden del califa Al-Mamún en el siglo IX de nuestra era. Nosotros vamos a penetrar en el reino de las sombras por la puerta original. Está más arriba, a nivel de la hilera 15. Esta entrada, ahora desnuda e impresionante, con sus 4 bloques de descarga sobre ella, estaba cubierta por las losas de revestimiento y posiblemente por una puerta basculante cuya existencia solo conocían los sacerdotes de más elevado rango. Cruzando su umbral, entramos en un estrecho túnel que se hunde hacia las profundidades. No es posible caminar erguidos por él. Solo mide 1,22 metros de altura por poco más de 1 metro de ancho. Pero además desciende con una pendiente de 26 grados. Más que andar, uno se deja caer a trompicones, sujetándose a las paredes para no rodar. Así a lo largo de 97 metros. Allá abajo el túnel se hace horizontal y aún más estrecho. Es preciso recorrerlo en postura humillante, a gatas. Solo mide 9,5 metros. Una vez atravesado, con el cuerpo dolorido y los pulmones apurando el poco oxígeno que hay en aquel aire viciado, llegamos a la más profunda de las cámaras de la Gran Pirámide, situada por debajo del nivel de la meseta de Giza. Es una sala siniestra y ominosa. Unos la llaman cámara inacabada, otros cámara del caos.
pero una observación detallada permite deducir que no está a medio construir, sino que intencionadamente se le dio este aire primitivo, imperfecto. Ya fuese para desmoralizar a los profanadores de tumbas o, como luego veremos, con fines rituales. De ese canal descendente que acabamos de recorrer sale otro hacia arriba, el llamado canal ascendente. Está taponado con 3 enormes bloques de piedra para impedir su acceso, pero se puede llegar a él por el túnel que abrieron los profanadores y que Al-Mamun agrandó en el siglo IX. Tiene la misma pendiente que el canal descendente, unos 26 grados, pero esta vez ascendiendo. Es más corto, solo mide 37,5 metros, por lo que resulta menos fatigoso recorrerlo, y en cualquier caso merecería la pena, porque se abre a un espacio inesperadamente amplio y arquitectónicamente desconcertante por su perfección. La gran galería, con más de 8 metros de altura y casi 50 de longitud. Pero antes de adentrarnos en ella, debemos introducirnos por un canal horizontal que se abre frente a nosotros. Mide poco menos de 40 metros y nos permite acceder a la llamada Cámara de la Reina. Es una estancia de unos 30 metros cuadrados, con techo en caballete y un nicho de forma escalonada en su pared sur. Aunque la llaman así, esta cámara nada tuvo que ver con reina alguna. Probablemente es el Serdab, la cámara secreta donde